Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y hoy les traigo un episodio de Historias Fascinantes. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Los invito a que se unan a mí para iniciar con la historia del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y antes de continuar quiero tomar un momento para aclarar algo. No soy experta ni profesional en salud mental. Todo lo que voy a compartir en este video está basado en información pública y ampliamente documentada, pero no sustituye el consejo ni el tratamiento de un profesional de la salud mental. Mi objetivo con este video es generar conciencia y abrir un espacio de conversación sobre un tema que considero fundamental. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, te animo a buscar ayuda de un profesional calificado, ya que directa o indirectamente nos afecta a todos. Con eso en mente, sigamos aprendiendo. ¿Sabías que el 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión? Esta fecha es clave para aprender, reflexionar, actuar y generar conciencia sobre este tema y la importancia de buscar ayuda profesional. Quédate conmigo porque quizás este video puede marcar la diferencia. Así que, comencemos. El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión se conmemora cada 13 de enero. Pero quizás te preguntarás, ¿por qué es importante? Porque millones de personas viven con depresión y muchas ni siquiera lo saben. Este día busca educar, es decir, informar sobre la depresión y cómo afecta nuestras vidas, eliminar el estigma y poder hablar abiertamente sobre salud mental, fomentar el apoyo, recordar que nadie debe enfrentar esto solo. Hablar de salud mental es clave para romper barreras. Si conoces a alguien que podría estar pasando por un mal momento, este es el momento para tenderle una mano. La depresión no es simplemente estar triste. Es un trastorno mental complejo que puede afectar profundamente la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es importante entender que puede presentarse de muchas maneras y no siempre es evidente a simple vista. Algunos de los síntomas más comunes son sentimientos persistentes de tristeza o vacío, pérdida de interés en actividades que solías disfrutar, cambios en los patrones de sueño o apetito, fatiga constante o falta de energía, dificultad para concentrarte y en algunos casos pensamientos difíciles de manejar o no gratos. Si te identificas con alguno de estos síntomas, quiero recordarte algo muy importante. Pedir ayuda no es una debilidad, es un acto de valentía. No estás solo y hay personas dispuestas a apoyarte. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión. Es la principal causa de discapacidad a nivel global, lo que nos muestra lo importante que es hablar de este tema. Pero aquí viene la buena noticia. La depresión tiene tratamiento. Con el apoyo adecuado, muchas personas logran superarla y recuperar su bienestar. Si tú o alguien que conoces está pasando por esto, recuerda, no estás solo. Buscar ayuda es el primer paso para salir adelante. Juntos podemos derribar el estigma y construir un entorno donde hablar de salud mental sea algo normal y necesario. La depresión no tiene una sola causa. Es una condición compleja que resulta de la combinación de varios factores. Es importante entender esto para poder empatizar con quienes la enfrentan. Entre los factores más comunes están biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Biológicos por los desequilibrios químicos en el cerebro o antecedentes familiares que aumentan la predisposición. Psicológicos por las experiencias traumáticas o estrés prolongado que afectan la forma en que procesamos las emociones. Sociales por los problemas económicos, aislamiento, conflictos familiares o sociales que pueden amplificar el impacto emocional. Y ambientales por los cambios estacionales, eventos externos como la pandemia o incluso el lugar donde vivimos pueden influir. Es crucial entender algo, nadie elige estar deprimido.
La depresión no es una cuestión de actitud ni de falta de esfuerzo. No se trata de ser débil o fuerte, sino de una condición de salud que merece atención y cuidado. Si conoces a alguien que está pasando por esto o si tú mismo te sientes así, recuerda, buscar ayuda no solo es válido, es necesario. Hablar de estos temas es el primer paso para construir un mundo donde la salud mental sea tratada con la importancia que merece. El 13 de enero es mucho más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio para hablar sobre lo que a menudo se guarda en silencio. Este día es importante porque ayuda a eliminar el estigma. Hablar de salud mental debe ser normal. Promueve la prevención. Reconocer los síntomas a tiempo puede salvar vidas. Fomentar la educación. Mientras más sepamos, mejor podemos actuar. Cada conversación cuenta. Cada gesto de apoyo marca la diferencia. La depresión es una condición que puede hacer que quienes la padecen se sientan solos, incomprendidos y atrapados. Pero aquí está lo importante, tu apoyo puede marcar la diferencia. Aunque no tengas todas las respuestas, pequeños gestos de cuidado y comprensión pueden abrir una puerta hacia la recuperación. Aquí te dejo algunos consejos prácticos y profundos para ayudar a alguien con esta condición. Escucha sin juzgar. La escucha activa es una de las herramientas más poderosas. Cuando alguien se abre contigo, no interrumpas, no ofrezcas soluciones inmediatas y sobre todo, evita juzgar. En lugar de decir, ¿por qué te sientes así si todo parece estar bien?, puedes decir, gracias por confiar en mí, estoy aquí para escucharte. A veces, lo único que necesita esa persona es sentir que alguien le presta atención y valida sus emociones. Anima a buscar ayuda profesional. La depresión no es algo que se pueda resolver solo con fuerza de voluntad o buenos deseos. Es importante recordar que los psicólogos y psiquiatras son expertos en ayudar a gestionar esta condición. ¿Cómo puedes ayudar? Ofrece acompañar a la persona a su primera consulta si se siente nerviosa. Ayúdalos a buscar opciones de tratamiento como terapeutas o línea de ayuda. Ofrece apoyo constante. La recuperación de la depresión puede ser un proceso largo. La constancia en tu apoyo es clave. No necesitas estar disponible las 24 horas del día, pero sí demostrar que estás presente. Envía un mensaje ocasional para preguntar cómo está. Invítala o invítalo a realizar actividades que puedan levantar su ánimo, como caminar, escuchar música o incluso compartir un café. Recuerda, no se trata de obligarlos a hacer cosas, sino de ofrecer opciones y respetar sus tiempos. Evita frases como todo estará bien o anímate. Es común querer animar a alguien diciendo cosas como no te preocupes, esto pasará, tienes que ser más fuerte. Aunque estas frases pueden venir de cariño, muchas veces no son útiles, incluso pueden hacer que la persona se sienta incomprendida o invalidada. En lugar de eso, ofrece comprensión y empatía. Lamento que estés pasando por esto. Estoy aquí si necesitas hablar. Entiendo que esto debe ser muy difícil para ti. Recuerda, tu apoyo puede ser el primer paso hacia la recuperación de alguien. No subestimes el poder de escuchar, acompañar y ser constante. Y lo más importante, si alguna vez sientes que no sabes cómo ayudar, anímalos a buscar apoyo profesional. Según la OMS, solo el 10% de las personas con depresión severa reciben tratamiento adecuado. Tu apoyo puede motivar a alguien a buscar esa ayuda. Si tú o alguien que conoces está luchando contra la depresión, contacta las líneas de apoyo de tu país. Hay personas dispuestas a ayudarte. Hoy hemos aprendido que la depresión es una condición seria, pero tratable. Este 13 de enero tomemos un momento para reflexionar y para apoyar a quienes nos rodean. Si este video te ayudó, por favor compártelo. Podría ser justo lo que alguien necesita ver. Y recuerda, no estás solo. Siempre hay ayuda disponible y hay luz al final del túnel. Cuida de ti y de los tuyos. Espero que hayas disfrutado este viaje de la historia del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Déjame cualquier emoji que te identifique con este video. Ahora cuéntame tú, ¿sabías que había un Día Mundial contra la Depresión? ¿Conoces a alguien? Déjame tus respuestas en los comentarios, los estaré leyendo. Gracias por llegar al final del video.
Si te pareció informativo e interesante, no olvides darle me gusta y te invito a suscribirte para más historias como esta. Y recuerden, la salud mental importa. Juntos podemos romper el silencio. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Dios los bendiga a todos. Adiós.